Hola a todos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quería hablar sobre el tema del PIN parental. Y eso porque yo creo que ya es más que evidente que los organismos estatales están totalmente poseídos de ideologías peligrosas para la humanidad. Es decir, se han embarcado en un proceso de deconstrucción, como lo llaman ellos, de nuestra civilización occidental. Y obviamente que los niños no son inmunes a esto. Las escuelas, como lo dice Juan Manuel de Praga, se han convertido en corruptorios oficiales, donde los niños son adoctrinados ideológicamente por modelos que buscan alterar esa incipiente vida afectiva y su propia sexualidad. Por eso, lo que tal vez hace 10 años llamábamos corrupción de menores, hoy en día se lo llama formación en igualdad, en tolerancia y respeto a la diversidad. Y son palabras que suenan muy lindas, pero tras las cuales se oculta un proceso de ingeniería social que se asemeja muchísimo a procesos totalitarios de otras épocas. Incluso yo me atrevería a decir mucho más peligrosos. ¿Por qué? Porque el comunista de antaño te obligaba a aceptar su sistema a la fuerza por la amenaza de muerte o los campos de concentración en el Gulag, por ejemplo. Pero estos ideólogos modernos lo hacen transformando la conciencia de los niños, es decir, levantando la supuesta bandera de derechos humanos y demonizando obviamente a quienes no aceptamos la embestida como enfermos mentales, personas afectadas por la homofobia, la transfobia, la lesbofobia y todas tantas otras fobias inventadas para la ocasión. Y claro, esta gente por mientras corrompe a nuestros niños con un supuesto derecho a ejercer la sexualidad, aunque el niño ni siquiera haya atravesado todavía por la pubertad. Se les dan, por ejemplo, talleres de masturbación, de sexo anal para aceptar la homosexualidad. Se les invita a experimentar todo tipo de orientación sexual, porque claro, tienen que descubrir su orientación sexual y por encima de todo tienen que encontrar el fundamento de la identidad personal, es decir, descubrir cuál es tu identidad de género, ya que el sexo biológico es algo impuesto por nuestros padres y que seguramente no nos corresponde. Esas barbaridades se tienen que enfrentar nuestros niños en el aula, desde Canadá a la Argentina. Y obviamente sin dejar de lado el desastre de lo que ocurre en Europa, que España es un ejemplo. Por eso es interesante que no todos los padres se quedan callados y no tienen miedo ante el sistema. Y este es el caso, por ejemplo, de movimientos en Latinoamérica que están surgiendo en defensa de los niños y ejerciendo esa responsabilidad enorme como padres. Y es el caso de España con el llamado PIN parental. El PIN parental vendría a ser como una especie de objeción de conciencia con respecto a la educación de los hijos. Es decir, a mis hijos esto no se les enseña porque va contra el orden natural de las cosas. Pero es interesante, por ejemplo, que para pensadores como Juan Manuel de Prada, esto es algo ineficaz. ¿Por qué? Porque estamos ante un Estado que le importa un comino lo que creamos en conciencia. Además, dicho PIN en definitiva perpetúa el mal que dice combatir, porque es verdad lo que dice él, que le enseñen eso si quieren, pero a mis hijos no. O sea que este tipo de objeción de conciencia tal vez hubiera servido si se respetase el orden natural, pero los ideólogos detrás de la ideología de género y la educación sexual corrompen de hecho a los niños creyendo sinceramente que los están educando en igualdad, en tolerancia, en respeto a la diversidad y todas esas cosas. Y encima lo presentan como si fuese un derecho del niño, es decir, el niño tiene el derecho a escucharme y a que lo eduque, por eso lo voy a educar aunque eso vaya en contra de lo que digan sus padres. Pero más allá de que si el PIN parental sirve o no sirve ante este estado totalitario, lo interesante y lo importante acá es que los padres del mundo entero se están finalmente despertando y están haciendo notar su disidencia. ¿Por qué? Porque se ha llegado a afirmar que los hijos no pertenecen a los padres, lo cual es obvio. Nadie dice que los hijos pertenecen a los padres, pero el decir esto conlleva a que los padres no tienen ninguna responsabilidad verdadera sobre sus hijos. Por eso, una vez que los niños han sido liberados, por así decir, de sus padres, ¿quién cuidará de ellos? El Estado. ¿Sí? No hace falta ir a Europa o Canadá para escuchar estas barbaridades. En Argentina, por ejemplo, hay una ideóloga que se llama Rosaura Barrios que afirma que los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos plenos de derecho y la tutela, cuidado, educación, mantención y protección queda a cargo de los estados. Es decir, se argumenta que como todo niño es sujeto de derechos humanos, es el Estado, no los padres, los que deben velar por ellos. ¿Pero esto por qué? ¿Qué me garantiza que el Estado va a cuidar de los niños de manera generalizada mejor que los padres?
¿Por qué es responsabilidad del Estado y no de los padres el educar, el alimentar, el proteger, el guiar, el aconsejar a los niños? Además, esto es importante, el Estado es una abstracción porque en concreto quienes cuidarán a los niños serán personas menos capacitadas que sus propios padres y encima corrompidas, ya que para acceder a esos puestos de trabajo será condición comulgar con la ideología de género, como por ejemplo pasa en Canadá, donde para poder aplicar a ciertos trabajos se exige el profesar un credo secular que incluye el apoyo al aborto, a la eutanasia, a la perspectiva de género y otras barbaridades. Por eso afirmaciones como la de Rosaura Barrios o las que se han escuchado en estos últimos días por la ministra de Educación en España, esta Isabel Celaá, niegan la realidad del derecho natural tal como se ha desarrollado en Occidente, un derecho que ha sido explicitado en el derecho civil, en el derecho consuetudinario en los países anglosajones, en el derecho constitucional de nuestras naciones y también en el derecho internacional, lo que se conocía como el derecho de gentes, según el cual es interesante. Se garantiza no solamente los derechos del individuo, sino también se da lugar a los derechos de la familia y los padres como pilares de la sociedad. ¿Por qué? Porque la familia es preexistente al Estado mismo. Y como dijo hace unos días Santiago Abascal, presidente de Vox, los hijos no son de los padres, pero tampoco son del Estado, ni del Partido Socialista Obrero Español, ni de Podemos. Eso es verdad. Y es por eso que si la familia es uno de los pilares de la sociedad, y los padres están llamados a formar ese pilar, el Estado no tiene absolutamente ningún derecho y los padres tienen una tremenda responsabilidad de educar a sus hijos. Y es en función de esa responsabilidad que los padres tienen el derecho natural de velar por la educación de sus hijos. Y más todavía si el Estado busca pervertir la conciencia de tus hijos. ¿Por qué? Porque la función del Estado es de garantizar derechos, no la de inventar derechos nuevos e imponerlos por encima del derecho natural de los padres como está pasando. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos, apoyarlos, defenderlos de cualquier ataque, tales como por ejemplo la ideología de género, e intervenir cuando de hecho los padres no puedan cumplir en su función en cuanto padres, no en cuanto promotores del Estado de ideologías extrañas como está pasando hoy. Por eso, la violación de derechos naturales de los padres es un hecho en todos nuestros países por movimientos totalitarios, por lo que es necesario estar sumamente atentos a los cambios que se están introduciendo en los planes de educación y la legislación de muchos países, especialmente hay que estar atento en Chile que quieren hacer una reforma constitucional. ¿Con qué se vienen? ¿Por qué? Porque según los ideólogos de la educación sexual, lo que está en juego son los derechos del niño, por lo que todo aquel que se oponga a esta intervención es un antiderecho, ya que todavía, ellos dicen, se creen que los hijos son propiedad de los padres cual objetos. Pero, ¿esto es así realmente? ¿Qué buen padre o madre ve a sus hijos como un objeto? Lo que Rosaura Barrios o la ministra de Educación de España plantean no es más que un insulto ideológico a todo padre y madre que lucha cada día por darle lo mejor a sus hijos. Es verdad que podemos tener falencias, que nos cuesta, que a veces no tenemos los medios, pero todo padre da todo por sus hijos. ¿Y cuántas madres incluso han abandonado una carrera para servir al prójimo, que son sus hijos? Entonces, ¿con qué fundamento se puede afirmar que la educación sexual que provee el Estado supera ampliamente la educación que cada familia pueda dar? Esto no tiene fundamento. Y el problema aquí es que se plantea la educación sexual como un derecho humano que no se le puede negar al niño. Ahí está la trampa ideológica. Se sostiene que es obligación del Estado el proveer y velar por ese derecho. Pero sin embargo, aquí es muy claro que están confundiendo las cosas, porque con afirmar que algo es un derecho no lo constituye como derecho, ni la ley tampoco. Esto tiene que tener un fundamento natural. Y en el caso de la educación sexual integral es obvio, ya que carece de fundamentos filosóficos, médicos y científicos para poder llamarse educación. Es decir, la ESI, que quede claro, se usa para imponer la ideología de género, la cual es una falsa filosofía, y nada más que eso, una filosofía sin conocimientos serios, donde se desconoce la biología, la genética, la embriología, la psicología, por decir algunas ciencias imprescindibles en este debate. Ahora, con respecto al PIN parental, si funciona o no funciona por culpa de los gobiernos totalitarios, esto no deja de lado el hecho de que todo padre tiene una responsabilidad tremenda sobre cada uno de sus hijos. Y si el Estado la quiere avasallar, es hora de hacerle frente al Estado. Así de simple. Mi nombre
es Pablo Muñoz Iturrieta y, como muchos saben, soy el autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, donde analizo científica y filosóficamente la gran mentira de la ideología de género. Por eso los quiero invitar a seguirme en este canal, a leer el libro. Síganme, así no se pierdan mis próximos videos sobre esta batalla cultural que estamos presenciando. Y también los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, gracias por ver este video. Si quieres colaborar para continuar este trabajo, en la descripción encontrarás los links. Gracias a todos, por favor comenten, denle me guste y muchas gracias por la atención. Que tengan un gran día.